Ya no seré ingenua, podemos volver a estar locamente enamoradas como antes. Cuando hablas menos me da miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Pregunto. Sigo amándote igual y no estoy cansada de la vida de casada, ¿cómo crees? Es que estoy harta de discutir sobre los vecinos. De verdad que no entiendo por qué te preocupas tanto por esto. Casi hasta la obsesión. Si no hubiera vecinos, ¿te sentirías incómoda? ¿O qué es exactamente? No vamos a hablar más de esto. Me he estado diciendo esto toda la noche. Clau dijo suavemente mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de su esposa. Solo me preocuparé por ti y por nosotras. Entonces dilo y hácelo. La actitud de la joven de buena cuna empezó a cambiar. Parecía mucho más relajada después de haber estado seria desde ayer. Una vez aclaradas las cosas, la pareja volvió a ser dulce. Se abrazaron mientras observaban a los gatos y las gallinas jugar bajo la casa. Varios días después, era normal que los hombres y mujeres de la alta sociedad tailandesa exhibieran sus joyas de diamantes para mostrar su riqueza cuando asistían a eventos sociales. Esta era la primera vez que Klaus ablandaba y aceptaba acompañar a su esposa a un evento así. Al mirar a su alrededor y ver a la clase alta reunida, la esposa de sí se sintió incómoda y con un nudo en el estómago. Tenía mucho miedo de avergonzar a su esposa, lo que le ponía extremadamente nerviosa y le revolvía el estómago. ¿Estás bien? ¿Por qué tienes las manos tan frías? Aquí solo hay gente extremadamente rica. ¿Estás nerviosa? Clau sintió en respuesta. No te pongas tensa, relájate, no tienes por qué tener miedo. Clau miró a su esposa con ojos llenos de amor. Tengo miedo de avergonzarte a ti y a tu familia. Eres nuestro orgullo, mi familia está encantada de tenerte como nuera. Tranquila, no tienes por qué tener miedo. Sí, dijo mientras tocaba suavemente el rostro de su esposa para consolarla. Sí, un pariente por parte materna se acercó a saludarla. Hola, Kun Clao. Hola, Kunzi. El marido de su pariente más joven también la saludó. Tengo algo que me gustaría preguntarte, como un Clau. Esa pregunta hizo que Clau se sintiera aún más nerviosa. ¿Tienes algo que preguntarle a mi esposa? Preguntó sí. Bueno, ambas vimos que publicaste fotos de la casa de estilo tailandés en Instagram. Nos encantó y queríamos preguntarle a Kung Clau por dónde empezar. Me gusta mucho, tu casa es preciosa. Por favor, dame un consejo, estoy muy interesado. Claro, creo que esto puede llevar un rato. Mejor vamos a sentarnos y hablar por allá. Klaus se giró para pedirle la aprobación a su esposa. Cuando ella asintió, siguió al hombre que había asistido a la boda. Una vez que las dos mujeres se quedaron solas, comenzaron a charlar sobre su infancia. En aquel entonces eran muy cercanas. Se entendían mucho mejor que las hermanas nacidas de los mismos padres, pero con una diferencia de edad mayor. Tras conversar un rato, la pariente más joven se disculpó para ir con su esposo. Al principio la joven de buena cuna estaba a punto de seguirla también, pero alguien conocido se acercó a saludarla primero. Era su exnovia. Oye, como no se habían visto en mucho tiempo, sí, parecía bastante sorprendida de verla en un evento social. Escuché que te casaste. Sí. ¿Es con una mujer? Sí, respondió. Estoy empezando a preguntarme si cuando estábamos juntas realmente me amabas, preguntó bromeando. Claro que sí. Si no, no habría salido contigo. Entonces, ¿dónde está tu compañero? La joven bien educada señaló hacia su derecha. ¡Qué mujer más guapa! ¿Viniste sola o con tu familia? Vine sola. Mi familia y yo nos fuimos de viaje a Europa. ¿Ya estás casada? Me casé y luego me divorcié. Siento mucho oír eso. Si no se llevan bien, divorciarse es lo correcto. ¿Tienen hijos juntos? Tengo 4. Así que debes haber estado casada por bastante tiempo. Sí, unos 5 años, supongo. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.